Bienvenidos y bienvenidas y felicitaros a todos porque creo que habéis hecho una buena elección. Estáis en el mejor sitio que podéis estar esta tarde y en la mejor compañía que podéis tener, que somos todos y todas los que estamos aquí. En primer lugar, me gustaría comentaros cómo fue la llegada de la asociación a mi entorno, al entorno de la UGT, cómo entramos en contacto y cómo me vi sorprendida a mí misma porque, como comentábamos ahora Luis y yo, después de haber estado en Cantabria en repetidas ocasiones, la verdad es que yo no era muy conocedora de la asociación y sin embargo cuando empiezo, no voy a decir que investigar, a informarme, pues veo que compartimos tanto en lo personal como en los principios de mi organización, compartimos tantas y tantas cosas que efectivamente me ilusiona el organizar esta tarde este encuentro, esta charla coloquio en esta casa. Cuando descubro que la asociación de MD es una asociación además de larga trayectoria, no sabía yo, reconozco mi ignorancia, y que además incluso fue autora, seguro que su humildad natural nos van a decir que no, profesora de algunas interesantes cambios normativos y novedades en este país y en esta comunidad autónoma en relación a, por ejemplo, luego nos comentará Luis si lo compartió o no, a las declaraciones de voluntades, como las distintas comunidades autónomas lo hayan denominado, pues me sorprendió mi desconocimiento. Desde luego, promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida y elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla de manera indudable era un principio que a título personal compartía y que desde luego los compañeros y las compañeras de UGT compartimos en blog. Cuando más tarde, en un posterior contacto, me proponen desde la asociación una charla titulada La disponibilidad de la propia vida, realmente me abrió una fuerte emoción. Me encantan las palabras terminadas en bilidad y sobre todo las que se escriben con B. Me encanta la sensibilidad y adoro la amabilidad y siempre he intentado rellenarlas de contenido, ¿no? Y creo que la disponibilidad de la propia vida era una perspectiva que no había planteado nunca en mi conjunto de palabras terminadas en habilidad, que quería llenar de contenido, pero pensé que era un buen momento esta tarde que lo pudiera hacer y compartir con todos y con todas. Con nosotros además tenemos el placer, el orgullo inmenso de compartir, la mesa con Luis Montes, presidente federal de la asociación. Y no voy a decir aquello de no voy a contar su currículum porque lo tiene y lo tenemos que tener en cuenta. Es licenciado en medicina, especialista en anestesia y reanimación. Ha sido director médico del Hospital La Paz de Madrid, jefe de servicio de reanimación del Hospital Severo Ochoa y coordinador del servicio de urgencias de este mismo centro. Esta tarde, hoy, está aquí con nosotras en calidad de presidente federal de la asociación. Yo, desde luego, no voy a decir nada más porque quiero escuchar como vosotros. Luis, gracias por tu presencia.
Gracias a todos vosotros por haber venido. Gracias a UGT por esta amable invitación provocada, y bueno, con Santander siempre me ha unido cierto por amigos, y los inicios del conflicto de Leganés fue de las primeras asambleas informativas que nos convocaron. Recuerdo que fue en el Foro Becedo, fue multitudinaria y bueno, nos dio oportunidad de empezar a hacerlo por otras ciudades, otros foros culturales, y abrir lo que vamos a hacer esta tarde, empezar a abrir el debate desde la disponibilidad de la propia vida. Luego estuve en Santander 2 veces en la Menéndez Pelayo con 2 cursos, 2 seminarios, y también disfruté de la ciudad de Santander. Estoy encantado de empezar a relacionar. También, bueno, es una asignatura pendiente que no entiendo por qué. DMD somos una asociación de más de 5.000 socios, y en Cantabria hay 21. Y digo, bueno, es una asignatura pendiente, a lo mejor es que no se ha hecho hincapié. Ya es una de las cosas que os digo, me quiero ir con 5 o 6 socios. Muy bien. Bueno, yo lo que suelo hacer es introducir el tema. Suelo hablar como media hora, y si me extiendo más me decís aquí se ha terminado, ya está bien. También se me puede parar en cualquier momento para decir, bueno, queremos debatir esto, o sea que vamos a hacerlo intercomunicativo. La primera parte lo voy a definir el debate que está pendiente con tantos otros en nuestra sociedad, de debatir con los ciudadanos, la disponibilidad de la propia vida. Luego hacer un recorrido histórico y cómo estamos, cuál es nuestro ordenamiento jurídico con el tema de poder disponer de nuestra vida. Hacer un recordatorio a todas aquellas personas que han abierto el debate, aparte de las instituciones, cuál es la opinión de los ciudadanos con este tema, y la opinión de los partidos y organizaciones que se han comportado a lo largo de esta democracia bipartidista que hemos vivido un poco más, ¿no? Y al final, bueno, el coloquio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues para empezar, la disponibilidad de la propia vida no hace falta definir, si se refiere a la propiedad de la vida. Y el abanico de posturas no es amplio, que creen en la sacralidad de la vida, que la vida es un don recibido por un amigo que nos quiere mucho, un amigo invisible, que nos quiere mucho, y que en un grado de ejercicio de la libertad ese amigo, nosotros podemos gestionarlo la vida, pero no podemos decidir el momento de abandonarlo, porque la vida no es nuestra, la vida es sagrada. Y en la otra parte de ese abanico son los que pensamos que no hemos decidido entrar en esta vida, pero una vez hallados en ellos, mi vida es mía y yo tengo todo el derecho del mundo, sabiendo que la vida es un bien graciable más que mejor tenemos, pero si se convierte en un mal indeseable, yo tengo todo el derecho del mundo a pegarme en la estación en que quiera. Esas son las dos posturas del debate. Como a través de la historia y como actualmente y en el día de hoy puedo hacer posible la disponibilidad de la propia vida. Bueno, pues se dispone de la propia vida, y eso todos tenemos experiencia, porque de alguna forma hemos tenido amigos, familiares, conocidos que han utilizado el suicidio. El suicidio simple. ¿Cuál es la visión o la ideología dominante con el tema del suicidio? Que es un acontecimiento trágico, que es una muerte en soledad, que es un acto de cobardía,
era la ideología dominante y deleznable. Las otras dos situaciones de poder disponer de la propia vida, por lo que la asociación lo tiene como sus pinches de reivindicación, son la libertad y la determinación del derecho de morir a través de la eutanasia activa y el suicidio asistido. ¿Cómo se definen las dos formas de disponer de la propia vida? De buena muerte, es la definición de eutanasia. Es una muerte querida, una muerte solicitada, una muerte que debe ser en compañía y un acto de disposición. Se diferencia una de otra en el papel que hace el colaborador necesario. Son muertes acompañadas y muertes facilitadas por una petición voluntaria y reiterada. En el suicidio asistido, el colaborador necesario lo que hace es que procura los medios y el propio ciudadano que decide acabar con su vida cuenta con esos medios para finalizar. Y en la eutanasia activa, el papel del colaborador necesario es que da directamente la muerte. Una inyección letal que finaliza. Bueno, se diferencia de cualquier otro matiz de paradigma indigno que la ideología dominante mantiene sobre la palabra eutanasia, es la motivación del colaborador necesario. En la eutanasia y el suicidio asistido, el colaborador necesario, la motivación de sus actos es una motivación altruista, una motivación de justicia con el solicitante, un acto de solidaridad y, en definitiva, un acto de amor. Cualquier otra motivación egoísta, economicista por parte del colaborador necesario no es eutanasia, ni es un suicidio. He definido los términos. Yo creo que he intentado ser lo más claro posible. Bueno, ¿cómo hemos evolucionado en el Estado democrático? Bueno, venimos de un Estado predemocrático, un Estado fascista, donde los ciudadanos no éramos ciudadanos, éramos súbditos y no discutimos nada. Bueno, en estos años pasada la transición y de Estado de Derecho tampoco hemos discutido nada y también seguimos siendo súbditos. Pero bueno, ahí estamos en iniciar debates. La primera vez que a nivel de ordenamiento jurídico se puede llamar de alguna forma que el ciudadano podía disponer de su vida fue la Ley General de Sanidad. En la Ley General de Sanidad se reconoce un principio que es el de autonomía y el derecho de todo ciudadano a poder rechazar un tratamiento, aunque con eso conlleve su muerte. Yo voy al servicio de salud, por el motivo de consulta que sea, se me diagnostica, se me propone un tratamiento activo para recuperar el equilibrio de salud y yo tengo el derecho a rechazar el tratamiento. Pero en ese tiempo, estamos en el año 86, el rechazo al tratamiento conllevaba la alta voluntad. Usted no tiene un tratamiento activo, esto no es una residencia, usted ha rechazado el tratamiento que para los que estamos de medicina activa, hay que hacer un debate en la ciudadanía, bueno, yo puedo rechazar el tratamiento activo por mi experiencia, por otros familiares que he tenido, porque sé cómo va a evolucionar la enfermedad, porque no quiero un tratamiento agresivo, pero sí quiero que hasta el momento que ocurra ese fallecimiento, tener la mayor calidad de vida. Se empieza a discutir lo que se conoce como la medicina paliativa o la medicina de tratamiento de síntomas,
para que ese periodo sea lo más, no es placentero, pero sea lo más posible, lo menos pésimo, lo menos pésimo. Y se empiezan a desarrollar, por cierto, en Santander las primeras unidades de los cuidados paliativos, pero no hay una ley como la Ley General de Sanidad donde haya una universalización de los cuidados paliativos, un derecho. Bueno, el siguiente paso en el ordenamiento jurídico fue nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal es de 1995. Hace referencia a las conductas eutanásicas en el artículo 143 de nuestro Código Penal. Es lo que considera un delito. Es delito en este país la inducción al suicidio y la colaboración con actos necesarios en la muerte de la persona. Os lo voy a leer para que veáis la dureza de nuestro Código Penal democrático de finales del siglo XX. Dice: el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, a petición expresa, seria, inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, comete un homicidio y será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a la inducción al suicidio. Es lo que los penalistas han dicho: hemos avanzado en la disponibilidad de la propia vida porque bajan las penas 2 grados. Se ha llamado el artículo del homicidio compasivo o el homicidio por compasión. Baja 2 grados las penas. Bueno, tenemos un código penal que es anti-disponibilidad. Con este código penal se ha dicho que lo que castiga es la inducción y la colaboración necesaria en la muerte de un ciudadano. Es lo que es delito. Las otras situaciones de conductas eutanásicas no son delitos, por tanto son buenas prácticas médicas. Aquí voy a explicar qué son buenas prácticas médicas y malas prácticas. Bueno, las buenas prácticas médicas es que un ciudadano consulta a un servicio de salud público o privado, el motivo de consulta que sea, y buenas prácticas es tener protocolizado en guías clínicas para esos síntomas, llegar al diagnóstico de certeza. Poner todos los medios diagnósticos para llegar a ese diagnóstico de certeza. Y poner todos los tratamientos que hay para la recuperación del equilibrio de salud lo más pronto posible. Esas son buenas prácticas. Y además el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Entonces, las otras situaciones que quedan despenalizadas son el rechazo al tratamiento, una vez iniciado cualquier tipo de tratamiento, por el derecho que tiene todo ciudadano a las medidas de auxilio, si en un momento determinado sabido que es una situación de irreversibilidad, todas las situaciones que hayan sido puestas en marcha pueden retirarse. En este momento, cualquier hospital de Cantabria, en la unidad de cuidados intensivos, se está poniendo a pacientes en situación de mínimos. Y posiblemente durante las próximas horas fallezcan. Eso es limitación del esfuerzo terapéutico, es no encarnizamiento terapéutico o no impedimento terapéutico. Son buenas prácticas. La otra situación es el desarrollo de una enfermedad, es la última etapa de la vida, que es todos conocemos como la agonía. La agonía cursa con síntomas y el tratamiento de esos síntomas, que pueden llevar incluso a hacer que el ciudadano
sea inducida una pérdida de conciencia para evitar el sufrimiento son buenas prácticas médicas. Es lo que se conoce como la sedación paliativa terminal. Entonces, lo único que todavía en el Código Penal se considera como mala práctica médica es la eutanasia y el suicidio asistido. Bueno, ¿qué opinión tienen los ciudadanos sobre nuestro ordenamiento público? En este país el debate ha sido permanente. Siempre ha venido desde ciudadanos que con su testimonio, su protagonismo, su petición, pues han hecho evolucionar el pensamiento de todos los ciudadanos. Bueno, tengo que hacerlo mención porque uno de los primeros protagonistas fue un ciudadano cántabro, Francisco Gómez. Tenía una enfermedad hematológica, una leucemia, que estaba en fase terminal, y los que somos mayores nos acordaremos que había un programa que se llamaba Si yo fuera presidente, que lo dirigía Fernando García Cola, que ya fallecía. En ella un ciudadano hacía de presidente, estábamos en plena época legislativa, acababa de tener una nueva constitución, estaban legislando derechos de interrupción voluntaria del embarazo, los derechos laborales, la ley de partidos políticos. Bueno, en un programa Fernando García Tola llegó a este ciudadano cántabro y lo que hizo como presidente es decir que había llegado a una situación de que la vida para él no era un bien graciable, sino un mal indeseable, y que esa noche que era presidente hacía una ley marco del ordenamiento jurídico donde se permitía la muerte voluntaria, que él la solicitaba y que esperaba que las autoridades le procuraran los medios para finalizar de una forma digna su vida. Bueno, podéis imaginar que se abrió un debate muy intenso en la sociedad. Después continuó, como todos sabéis, con la reivindicación y la lucha por la petición de ayuda al suicidio de Ramón San Pedro. Y ciudadanos y ciudadanas. Inmaculada Echeverría, Martín Zeta, Carlos Santos, infinidad. Cada año hay 2 o 3 protagonistas que dan un testimonio y que hablan otra vez el debate. La posición general de los ciudadanos con la reivindicación de Ramón San Pedro, el debate fue tan intenso, los medios de comunicación dedicaron tanto tiempo que se tuvo que abrir una comisión del Senado para un estudio sobre el cambio del ordenamiento jurídico. Estamos en el año 1999, 4 años del Código Penal. Y bueno, fue una forma, como todas las comisiones, para cualquier tema, se abre una comisión, funcionando mientras el debate sale, cuando está en cumbre, cuando el debate va desapareciendo y va cayendo en el valle, la comisión desaparece. No ha pasado nada. Bueno, cuando se llegó al valle de ese debate, la comisión se dejó de funcionar, estuvo 1 año y medio funcionando con eminentes expertos sobre la materia, entre ellos el señor Rocco Varela, las asociaciones por vida, etcétera, etcétera. En un momento determinado pues dejó de funcionar. Pero bueno, presiones entonces de los grupos políticos plantearon que se hiciera una encuesta de opinión. Esa encuesta de opinión fue encargada al CIS, salió en el año 2003 y el 70% de los ciudadanos estábamos de acuerdo con que se variara el ordenamiento jurídico. Después ha habido más encuestas, la OCU ha hecho encuestas de opinión en el año 2003, en el año 2005, la Fundación de BBVA lo hizo con jóvenes y adolescentes, la Fundación del Reina Sofía lo hizo con universitarios, y la última encuesta de opinión del CIS fue solicitada por
entonces era ministro de Sanidad, el señor Bernard Soria. El señor Bernard Soria encargó una nueva encuesta porque él consideraba que la sociedad estaba madura, que fueron palabras textuales, para abrir el debate. En esa encuesta, las conclusiones es que del 70 se había pasado al 78% los ciudadanos que opinaban que había que cambiar el ordenamiento jurídico. El 99% de la población estábamos de acuerdo de que la muerte tenía que ser un tránsito lo más apacible posible y que se debía morir sin sufrimiento. Y para mí la pregunta más importante era las últimas de la encuesta, era que los encuestados motivaran por qué tenían esa opinión, que es lo que les había llevado a tener esa opinión. Y el 57% de los encuestados plantearon que tenían esa opinión porque habían vivido en su seno familiar o en su entorno una mala muerte. Una mala muerte se define como una distenesia, una muerte es una eutanasia, una distenesia es una situación de un ciudadano que tiene unos síntomas invisibles de intenso sufrimiento que hiere la sensibilidad del acompañante, que no se puede estar en la misma habitación que con el que se está muriendo. El paciente está en la habitación y si está en un domicilio, los familiares y los amigos están en el salón. Y si está en un hospital, en el pasillo fuera. No se puede estar, porque no se puede tolerar. Eso lo han vivido el 57% de los ciudadanos. Para ir terminando me quedarían muchas cosas, pero yo creo que lo importante es el coloquio que pueda haber después. Deciros que el índice de mortalidad de un país es muy difícil variar. Siempre hay un número de ciudadanos. Pero hubiéramos muerto mucho más ciudadanos ese año donde nos amenazaron con la gripe aviar, que compramos 7 millones de vacunas. Ese año hubiera, las regalamos, las pagamos, pero luego las regalamos a países africanos. Nos morimos 400.000 ciudadanos al año. Entre 380.000 a 400.000 ciudadanos al año. Subsidiarios de descartar muertes súbitas, muertes por accidentes, muertes por suicidio, muertes que no lleven una cronicidad y que necesiten tratamiento, pues se reduce a 130.000, 240.000. Si el 57% de esos 240.000 ciudadanos han tenido una mala muerte, eso quiere decir que entre 160.000 y 170.000 ciudadanos mueren al año en una situación de total abandono. No podemos estar en la misma habitación con ellos, cogidos de la mano, haciendo una asistencia. Y yo creo que los ciudadanos no podemos permitirnos ni para nuestros familiares ni para nosotros mismos seguir en esta situación. Bueno, le doy por la introducción por terminada y os cedo la palabra. A vuestras intervenciones, si sé contestar, contesto, si no, pues queda como reflexión. Tampoco yo soy Wikipedia. ¿De acuerdo? Espero que sea un debate interesante. Pues venga. A las primeras palabras que tú has dicho de que la vida es de Dios y que no podemos disponer de ella, eso para los creyentes. Claro. Vale. Yo me considero creyente, pero también hay una parte que se llama libre albedrío, que a mí me dieron para ser buena o para ser mala, y para disponer de mi vida o no disponer de ella. Y yo me acojo a ese libre albedrío para disponer de mi vida cuando yo decida. O por lo menos yo es lo que quiero. Muy bien. Bueno, pues eso no es la teoría general. Vale, pero es a lo que yo aspiro. Muy bien. El libre albedrío no lo he dicho con esa palabra, es cuando he explicado de que, bueno, por ese ejercicio de libertad yo puedo gestionar mi vida y
procurarme una buena vida, pero no procurarme una buena muerte, porque la vida no es propiedad mía, es propiedad de la divinidad. Eso sí es creyente. Vale. Entonces, aclarado, ¿vale? Bueno, en las confesiones religiosas, no digo solamente la católica, en todas las confesiones no admite la disponibilidad de la propia vida. ¿Quién decide el momento de que alguien que realmente está terminado falta una ayuda para entender con su vida? Lo decide el propio, porque muchas veces que ese caso no se da, no lo puede decidir, incluso los propios familiares insisten en el famoso ese término de que hay que luchar. A mí siempre me hace mucha gracia cuando ves a alguien muy derrotado que insisten en que siga luchando, no sé hacia dónde. Pero ese de vamos a luchar, pero claro, el que lucha realmente es el señor que está padeciendo eso. Entonces, ¿cómo se desata ese nudo? ¿Quién decide ahí? ¿Quién toma la buena decisión? Si el señor muchas veces pues, está casi capacitado. Bueno, plantea varias cosas, ¿no? Una es quién decide, y luego la autonomía y competencia para esa decisión. Bueno, por no prolongar los derechos que tenemos, hay otra ley, que es la ley de autonomía del paciente, que marca una serie de derechos. En esos derechos desarrolla la Ley General de Sanidad, y es que yo puedo decidir limitar el esfuerzo terapéutico, yo puedo solicitar que mi tránsito sea en una situación de coma profundo, y serían que se me satisfagan esas peticiones buenas prácticas médicas. Pero tengo otro derecho, que es como todos sabemos que se está prolongando la vida, la longevidad, y muchos familiares, amigos que están viviendo pero no son autónomos y competentes. Bueno, pues tenemos derecho a planificar el tipo de cuidados que queremos para esas situaciones en que no sea autónomo y competente a través de lo que planteaba Asun, que coincidía con nosotros, ¿no? En dejar por registro unas instrucciones que se llaman en las diferentes comunidades, a mí me gustan las instrucciones previas para esa situación. En esa situación yo quiero que se me comente, yo quiero que se me anime, yo quiero eso es el testamento vital. Si soy competente a cualquier tipo de medida, yo puedo decidir, no doy el consentimiento. Todo acto de práctica en relación médico-ciudadano, no me gusta médico-paciente, porque el paciente viene de paciencia, ¿no? Una relación médico-ciudadano necesito para cualquier tipo de actuación de los profesionales el consentimiento. Si no hay consentimiento no puedo realizar ninguna punto de tipo de procedimiento. La situación es que yo tengo una situación que no está en un periodo final de la vida en agonía y no quiero vivir el proceso de enfermedad y quiero finalizar mi vida, pues tengo que buscar ese colaborador necesario, esa mano amiga, como diría Ramón San Pedro, en la clandestinidad de finalidad. Pero no lo puedo solicitar en un medio hospitalario público o privado, porque esa petición se considera mala práctica médica, no, es un delito en el ordenamiento jurídico y no se me va a hacer caso a mi petición. Pero cuando quiere decir que la clandestinidad es de falta. ¿Sí te contestaste? Pero que sí, sí. Javier y Luis. Has hablado de un porcentaje que se ha incrementado el número de gente que aprueba la ayuda.
Pero yo creo que esto no debemos caer en el error de que se convierta en si hay mayoría o no hay mayoría. Porque hay que respetar los derechos minoritarios. Hay gente que jamás aceptará la prohibición. No sé aquí cuántos seremos. Yo desde luego soy uno de ellos. Es decir, los que nos negamos a que el Estado o la teocracia nos impongan los principios. Entonces, no es que la mayoría esté de acuerdo en que se haga, es con que haya una pequeña minoría, los derechos de esas minorías tenemos que reivindicar que se respeten. Entiendo en esta disciplina y en cualquier otra. Determinados derechos sobre la propia disponibilidad de la vida, de la salud y demás, tenemos que defender o dar la batalla pública de que no es una cuestión de mayorías, que es irrenunciable. Bueno, sí, eso es en teoría, es un derecho de primera generación, uno de los derechos. También está el derecho de la libre circulación de los ciudadanos, y fíjate en qué situación estamos. Entonces, pues claro que hay que legislar y que hay que hacer un ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho que se supone garantista para garantizar que esa petición se haga. Los estados de opinión sí que varían para la voluntad política. Yo creo que los ciudadanos vamos como 15 pueblos por delante de nuestros representantes políticos. Pero bueno, que sí que el estado de opinión influye. Quiero decir, cuando se hizo la primera ley de interrupción voluntaria del embarazo, aparte de la gran lucha de las mujeres de este país y del movimiento feminista, bueno, es que era un estado de necesidad hacerlo, es que era una gran mayoría, ¿no? Todas las transformaciones ideológicas en derechos es porque vienen impuestas por la sociedad. Antes de aprobarse una ley que parecía controvertida, que luego no lo ha sido tanto, ¿no? El matrimonio entre personas del mismo sexo. Se hizo una encuesta de opinión del CIS y el 70% de la ciudadanía estaba de acuerdo con que se legislara y fuera un derecho, ¿no? Ya no había tanto acuerdo con que si pudieran adoptar o no, ahí había menos acuerdo, pero el que realizaran su amor como pareja porque así lo deseaban por un derecho fundamental del ejercicio de su libertad, los ciudadanos estaban mucho más avanzados por los partidos. Y en este tema estoy de acuerdo contigo de que es un derecho fundamental, pero que es importantísimo que para que los profesionales podemos garantizar que ese tránsito va a ser de la forma más garante y con menos sufrimiento, es que quien lo hagamos malas prácticas médicas. Es fundamental para la vida. En una de las encuestas que os comentaba, que fue la del CIS del 2003, se hizo una encuesta a médicos. Bueno, el 57% de los médicos, con lo que somos los médicos, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Soy de un pueblo de las Arribes del Duero, ¿no? En la plaza del pueblo, en ostentación, ahí en la sombra, la única sombra que daba el ayuntamiento después de la siesta, había una mesa que jugaban al chamelo, ¿no? El chamelo es un juego del dominó, ¿no? En esa mesa se sentaban el cura, el alcalde, el médico y el sargento del puesto. Con las autoridades, el que el 57% plantearan que la ayuda por una motivación altruista, por un acto de solidaridad que no se considerará mala práctica médica, yo creo que es importante. Bueno, yo creo que ya casi lo habéis resuelto lo que os iba a plantear, porque la primera interviniente lo llevaba a un tema, a un ámbito que yo creo que o salimos de ahí o no tiene ningún sentido. Yo no soy creyente, pero que tiene que ver ser creyente o no ser creyente con tener un derecho o no tener un derecho. Que usted, si siendo creyente... No, es que yo digo que los creyentes apelan a que la vida es de Dios. Sí, yo te digo que también yo apelo al libre albedrío. Sí, pero me imagino, lo que puedo decir es que si usted es creyente y no quiere seguir la doctrina de Dios, no comete ningún delito. Sin embargo, alguien que no actúa dentro de un marco legal, y en este caso
se exige que exista, no puede decir eso. Es decir, no podemos pedir que los médicos sean héroes. Porque decir, no, yo soy médico, pero no puedo hacer esto porque no me lo permite la ley. Si no me permitiera la ley y no lo hiciera, cometería un delito. Usted, si no sigue su religión, como si yo no sigo la mía, lo único que tendré que darle cuenta es a Dios si existe, que es su problema. Pero ese es su problema, de Dios, sí. Si existe, es su problema, que lo resuelva él. Pero llevar los temas a religión, no religión, es que ahí es donde nos han traído. Nos han traído toda la vida. Yo lo que quiero es salir precisamente de ahí. Yo quiero salir de ahí, de la religión. Que nadie ponga a la religión y a Dios para poner fin a su vida cuando quiera. Eso pido el libre albedrío. Y permitamos que los profesionales que puedan llevar ese tránsito pacífico tengan las herramientas jurídicas que les permitan actuar. Es lo que tendríamos. Yo creo que la compañera iba por ahí, ¿no? Y la asociación también, ¿no? Yo creo que la compañera que decía que si es un pecado no le importa. Claro, que si le importa es que sea un delito. Exactamente. Nosotros, a mí, a Luis Montes, que sea pecado, pues me trae sin cuidado, ¿no? Pero sin cuidado. Ahora lo que me fastidia es que sea un delito. Siempre estamos hablando de situaciones de la motivación altruista. Es cuando estamos hablando de buena muerte y de eutanasia y de suicidio. Otras motivaciones egoístas que sean delitos, que sean un homicidio, que sean... Bueno, No, estamos hablando de lo que estamos hablando. y de una petición voluntaria, una petición voluntaria de ayuda justificada, reiterada, no es que me ha dejado el no. No producto de un arrebato, sino de un... Me habéis entendido. ¿Cuál es la situación comparada en los países de Europa? Bueno, sí. Pregunta al compañero en qué situación está. Bueno, este es un debate que se ha planteado en toda la sociedad avanzada. Yo tengo una hija, bueno, la hija de mi compañera, que ha estado cooperante 7 años en Mozambique, ¿no? Ahora está aquí, pero está en Mozambique, cuando la edad media del ciudadano no llega a los 50 años, donde el 18% de la población es seropositiva. Bueno, el planteamiento no es la buena muerte, es la buena vida. En las sociedades avanzadas, donde tenemos situaciones de estar viviendo con la angustia vital de seguir viviendo y estar esperando la muerte, pues es un planteamiento de derechos. En la sociedad occidental hay países que se han decidido por la eutanasia activa y países que se deciden por el suicidio asistido. O sea, que el colaborador dé directamente la muerte o el colaborador de los países anglosajones, en Estados Unidos, todos sabéis que el primer estado de Estados Unidos fue el estado de Oregón. Últimamente, después del caso, como siempre me repito, solo ciudadanos abren la discusión, fue todos conocidos en este preverano Brittany Minor, ¿no? La ciudadana de California que tuvo que cambiarse una frontera ficticia, cambiarse de domicilio, ir al estado de Oregón para que los médicos les facilitaran los medios para finalizar su vida, pero además antes, porque tenía un tumor cerebral, de que perdiera la competencia, porque entonces no se le podía suministrar. Bueno, eso abrió el debate y hace 2 semanas se ha aprobado en el estado de California. Hace 3 meses en el estado de Nuevo México. Se va a abrir el debate intenso en Estados Unidos. En el Reino Unido el debate se acaba de celebrar la semana pasada. Es la primera vez que se lleva la ley Falconer, propuesta por un miembro del Partido Laborista, a discutir. Bueno, parece un fracaso, a mí no me parece un fracaso, ¿no? El suicidio estaba penalizado en Inglaterra hasta el 1993, se le abrían diligencias previas al suicida, ¿no? Una situación inconcebible, ¿no? Bueno, pues se dejó los partidos libertad de voto. Hubo 115 diputados de la Cámara de los Comunes que votaron a favor. El debate está abierto.
La situación en los medios de comunicación ingleses, algo que vosotros lo veis porque están colgados en YouTube, de los ciudadanos ingleses que deciden finalizar su vida yendo a Suiza, a Dignitas Oasis, a Dignitas, que es la que atiende extranjeros, para finalizar su vida, cuando los familiares, que sí que han sido colaboradores necesarios, lo han sacado de casa, lo han montado en el coche, lo han sacado un billete de avión, lo han ayudado a montar en el avión, lo han trasladado, lo han bajado del avión, lo han llevado a la clínica, que le han mantenido el vaso para que lo coja él, para tomárselo, pues son colaboradores reiteradamente necesarios para finalizar la vida. Bueno, en Inglaterra se les abre una diligencia exprevis. Claro, la situación es que esas diligencias previas a los 5 años se archivan, porque no hay ninguna acusación particular. Y lo que se está haciendo es el ridículo más espantoso. De hecho, el presidente, el fiscal general del Estado, nosotros estamos haciendo la tontería mayor del mundo, abrir causas con todas las que tenemos pendientes con esta situación. Bueno, la ideología dominante ha llamado a eso el turismo eutanásico. Son más de 200 ciudadanos al año los que hacen esa situación. En Bélgica, Holanda y Luxemburgo se han decidido por la eutanasia activa. Se aprobó en el 2000 y 2003. Ahora, hace un año, se ha debatido ampliar el protocolo a la edad infantil y a considerar que el adolescente maduro tiene capacidad, con experiencia de enfermedad larga, a la suficiente madurez para decidir si quiere seguir viviendo. En Canadá acaba de aprobarse en mayo una ley de eutanasia y suicidio asistido. En Colombia está abierto y en casi todos los países. Esa es la situación que tenemos de nuestro entorno. Aquí había una persona. Yo estoy oyéndote hablar de eutanasia y mi experiencia en el hospital, yo trabajo en el hospital, vamos, la eutanasia sería ya una cosa, un logro, vamos, escandaloso, porque es que la gente muere malamente todavía. Yo creo que hay una desinformación total a los familiares, el mismo enfermo, para pedir que la asistan de tal manera para que pueda morirse buenamente, o sea, y es que hay muchos médicos todavía, incluso gente, residentes, gente joven, súper reacia a poner un poco de morfina para que esa persona no se muera en esas condiciones, o sea, es que estamos todavía, o sea, en pañales en bueno, todo. vamos mejorando. Yo mi experiencia no sé si... Un dato que te digo, claro que la mentalidad, los derechos están en el ordenamiento jurídico, pero los derechos por estar en el ordenamiento no se facilitan. Los derechos hay que crearlos, pero todos, absolutamente todos. Entonces, claro que hay que crearlos, los enfermos, los familiares, pero hay que conocerlos primero. Claro, tienes derecho a la información, igual que el derecho a estar informado, pero malamente puedes determinar algo si no sabes que te vas a morir. O sea, lo primero que tienes que saber es qué te pasa y querer saberlo. Un avance, desde hace 2 años la Organización Médica Colegial tiene la guía con las dosis de fármacos para una sedación paliativa terminal, define los síntomas refractarios, define cuándo está indicada, cómo son buenas prácticas médicas. Están ahí. Estoy de acuerdo contigo, que te mueres bien, que lo normal en este país, como dicen los ciudadanos por respuesta, se muere de puta pena, perdona la palabra, de puta pena, y te mueres bien o te mueres mal, depende de la sensibilidad del médico que te toque. Pero tienes el derecho de preguntarle algo antes, si está sensible, si al final te va a dormir, y si no tienes un derecho que es cambiar de médico. O sea, los derechos hay que ejercerlos. Bueno,
bonitos están y mal, ¿eh? O sea que van a salir más exitosos. Lo que va por Bueno, venga. Sí, ¿Quién? ahí hay una señora. ¿Qué tendríamos que hacer para conseguir que aquí en España consigamos que no sea un delito la eutanasia? Bueno, pues exigir los ciudadanos... Bueno, parece que estamos cambiando de ciclo político. Voy a politizar un poquito el debate. Bueno, parece que se va a acabar el bipartidismo, por lo menos todas las encuestas. Han entrado un nuevo concepto de empoderamiento popular. Bueno, parece que las preocupaciones más importantes de los ciudadanos son el paro, el segundo, la corrupción, el tercero, la casta política, y parece que queremos que se acabe el paso de poderes liberales conservadores, ¿no? Imposar, y que se va a abrir el espectro. Los ciudadanos tenemos que exigir a que los partidos políticos tengan voluntad política para hacer este cambio. Y lo primero que hay que hacer es que lo incluyan en sus programas y abrir el debate y concitar a los partidos de que incluyan en sus programas y luego la presión ciudadana. Pues si yo voto al PP, y perdón, que habrá mucha gente que vota al PP, pues defiende la sacralidad de la vida. Pues difícilmente el PP va a dar un cambio en el ordenamiento jurídico. Es que cree en la sacralidad. Sí. Este es un debate, palabras textuales, este es un debate que no interesa a nadie. Este debate no hay que tenerlo. No he politizado muy mal, ¿no? Por la cara que me estás poniendo. Quiero decir, ese es el curso que tenemos los ciudadanos. Hombre, hay otros cursos, y es pues, como fue el movimiento 15N, tomar las plazas. Bueno, yo con el tema de la muerte no veo haciendo manifestaciones. Lo cual no quiere decir que en momentos puntuales de celebración haya que hacerlo, ¿no? Yo en el último curso aquí en Santander vinieron dos activistas del movimiento Muerte Digna de Estados Unidos, ¿no? Y mi pregunta era qué habían hecho, cómo llevaban el tema para que avanzara en su país, ¿no? Entonces ellos plantearon que era la presión a los partidos políticos y en momentos electorales era difundir propaganda en los centros donde hay más aglomeración. Entonces iban con el lema, las pancartas, centros comerciales, tal. Bueno, tenemos que empezar los ciudadanos con este tema a una agitación social que se haga así. Yo lo veo fundamental. Yo no me atrevo todavía con esto. Y considero que estamos maduros, pero razones más prioritarias para convocar, ¿no? Lo cual no quiere decir que debamos de presionar para que los partidos políticos lo incluyan en el programa. O sea, tomar en cuenta. Porque parece que es la mayoría que estamos aquí, ¿no? Sí. Yo he llegado un poco tarde, entonces no sé si lo que yo voy a plantear ya lo habéis planteado antes, ¿eh? En cuanto a lo que es cómo se mueren en los hospitales, esta chica acaba de hablar ahora mismo y acabo de vivir una experiencia con mi marido, ¿no? Y ha sido terrible, porque además sabía y no tenía ningún dolor, era perfectamente consciente de que se estaba muriendo, hasta tal punto que a mí en un momento dado me pidió que se le dijese a la enfermera que por favor le diese un calmante. No tenía ya ninguna columna, lo que habías hecho. Lo que tenía perdón. No. Médula espinal. La médula espinal, no tenía médula espinal y sabía que se iba a morir y estaba perfectamente tranquilo. Y la enfermera llegó y le dijo, ¿qué quiere usted que le demos? ¿Qué es lo que le duele? Y le dijo, el alma, señora, me duele el alma. Esa es la parte poética de la muerte, le dijo.
Entonces, yo creo que no solamente uniendo esto con el hecho de que él no sufría, o sea, sufría porque veía el deterioro que tenía, pero en ningún momento tuvo dolor físico, ¿no? Porque además le ponían transfusiones. Entonces yo planteo otro problema que se vio muy claro en una emisión preciosa que hubo sobre aquel grupo de gente en Australia que querían fabricar ellos mismos. ¿Qué pasa? ¿Hasta qué punto tenemos que tocar a fondo esto y dar un paso más con la gente que yo lo he vivido, ahora lo voy a contar porque creo que puede ser muy iluminador para ciertas personas, con la persona que realmente es muy consciente de que no quiere seguir viviendo a partir de un momento determinado, como ellos decían, gente alegre que estaban además bailando, no sé si usted lo ha visto, ¿no? Y que decían, el día que yo no pueda ya tener ninguna de las satisfacciones que para mí es la vida, no quiero seguir viviendo aquí. Recuerdo que había incluso uno de ellos que decía, mi hijo es católico y se ha puesto una cosita en el pasillo para ver si me lo impide. No. Bueno, mi padre se mató con 94 años. Desde los 60 nos dijo toda la vida que el día que él no pudiese servirse por sí mismo, lo mínimo, se iba a quitar del medio. Bueno, todos más o menos lo sabían, pues nos lo repetían. ¿Qué pasa? ¿Cómo evitar que de repente te llame por teléfono un día y te diga, con 94 años, pero perfectamente, es decir, ese día salió, comió, todo lo planificó, dejó una carta escrita diciendo no estoy ni loco ni deprimido, sencillamente no quiero seguir viviendo más y no quiero no tener la posibilidad de hacer esto si me llevan a un hospital. Pero tú, que son los hijos, tienes que llegar y encontrarte con un padre que se ha pegado un tiro en la cabeza, que está toda la policía alrededor y que eso podía haberse evitado porque él lo tenía muy claro desde hace muchísimos años, como lo tengo claro yo. Entonces, ¿cómo se puede llegar también a ese? Es un paso más allá, yo comprendo que es más difícil, pero cuando la persona es consciente y lo sabe, lo tiene claro desde hace muchos años, ¿no? Bueno, eso es lo que se llama es planificar tu fin de la vida, lo tienes planificado. Bueno, nosotros para socios tenemos una guía de autoliberación, entonces lo sabes, ¿no? Con los fármacos que tienes que utilizar, las dosis, dónde las puedes conseguir. Pero ¿cómo concienciar a la gente, ¿no? De esto? ¿Cómo concienciar a la gente de que tiene derecho a terminar cuando quiera? Bueno, pues creciendo como asociación, teniendo mucho más charlas de esto, saliendo a la calle, llamando la atención por los métodos tradicionales de lucha. El movimiento obrero nos ha enseñado la lucha por derechos. Hay que hacerlo así, ¿no? Y no hay otra forma. No hay otra forma. Es que quiero decir que cuando tienes una determinación, lo primero que hay que hacerlo es, nosotros estamos por la muerte responsable, entonces es conseguir la unidad familiar. Podrá tener un hijo del Opus, pero la determinación y la vida es mía, pero se lo voy a decir, oye, voy a acabar con mi vida, y además tengo los medios. El problema viene cuando en la despedida, es decir, cómo se hace, pero no, hay que romper el tabú de la muerte. Que la muerte no podemos hablar. Si la muerte es de las pocas verdades absolutas que existen, es que todos los que estamos aquí nos vamos a morir. O sea, que hay que romper ese tabú y plantearlo. Y tú lo has dicho, tu padre, o sea, tenía muy claro, yo no quiero vivir una pérdida de autonomía. El problema familiar viene porque en principio si se asume, cuando tienes la desgracia de en tu seno familiar tener una enfermedad degenerativa, que pierdes la autonomía pero eres totalmente competente, ya que un familiar tuyo tiene una esclerosis lateral amiotrófica, una esclerosis múltiple, ¿no? Y entonces dices, bueno, me he procurado los medios, y cuando dices, bueno, el domingo comemos porque a las 6 de la tarde yo voy a finalizar. Entonces, no, hay que... La pérdida de un ser querido te lleva a una situación de duelo, pero si queremos hacer un acompañamiento, una muerte liberada porque él así lo desea, hay que ser solidarios, ¿no? con esa situación, pero se hace planteándolo, abriendo el debate, pero el debate es lo más íntimo, en la estructura primera que tenemos, que la familia. Y así tenemos que avanzar, ¿no?
quitarnos el tabú también. Ahí se abre otro debate importante. ¿Dónde muere la gente? La gente muere en el hospital, fundamentalmente. ¿Y qué posibilidades tenemos para que la gente muera en su casa, con su familia, y tomando una decisión compartida y consensuada? ¿Qué medios tiene el sistema sanitario público para apoyar eso desde la atención privada? Pues tenemos que avanzar en ese sentido. Yo creo que la mayoría que estamos aquí tenemos claro que hemos medicalizado la vida. La hemos medicalizado. O sea, los intereses económicos, las industrias farmacéuticas han hecho del colesterol una enfermedad. Cuando plantea, yo he pasado la consulta de anestesia y le digo, ¿tiene usted alguna enfermedad? No, colesterol. Hemos convertido el colesterol en una enfermedad. Solamente hay que ir a las residencias, ¿no? Las residencias de mayores, las plantas bajas, bueno, si hay que sacar en algún momento, si se puede sacar al sol, son los más impedidos, ¿no? Que no hay que bajar escaleras. Bueno, la mayoría de ellos están con métodos de contención, ¿no? Para que no se tiren, no se arranquen las ondas nasogástricas, no se rompan la cadera, que son, yo llamo salas de tortura. Los tenemos secuestrados. Bueno, pues tenemos que el debate encararlo con la valentía y el coraje que hay que, porque no queremos, yo no quiero saber, y no sé lo que va a ocurrir, pero bueno, yo no tengo hablado de mi familia. Bueno, si a Luis Montes el que pierde su competencia, que la estoy perdiendo, a grados avanzados, y tengo en esa pérdida de competencia un grado de lucidez, me despierto 5 minutos, que no va a ocurrir, y me veo en una residencia con métodos de contención, con una sonda por aquí que me están alimentando, y hay allí algún hijo mío o mi compañera sentimental, digo, pero qué verdaderos hijos de puta que soy. No sé, porque no están representando mis valores, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una expresión de nuestros valores. La representación no es lo que yo quiero contigo, son tus valores que yo tengo que aceptar y representarlos, porque puedo pelearlo mejor que tú. La representación es eso, es la identificación con los valores de la persona, no con los míos. Yo puedo ser del Opus Dei, pero yo represento a mi padre, y mi padre, como tú dices, tiene muy claro que cuando pierda la autonomía, entonces yo aquí tengo que procurarle una muerte acompañada, no que se pegue un tiro en la cabeza. En Estados Unidos el debate es por esto. En Estados Unidos no hay ningún problema, aquí todavía hay problemas, pero en Estados Unidos, en Nueva York, en cada esquina hay una armería. Pero además, si te compras un revólver, te regalan las balas, 2 cajas. Que solamente necesitas una, claro. Entonces, tenemos que encarar el debate por donde es, ¿eh? No estar ahí en plan meapilas. Si queremos avanzar y ser ciudadanos de primera categoría, es responsables. Entonces, claro que la presión del qué dirán, hay que romper la hipocresía, porque además los que nos imponen como ideología dominante a los ciudadanos eso, no tienen ningún problema para, si están sufriendo, tener eutanasia. No creen o creen que el matrimonio es un sacramento, pero si se enamoran de la secretaria se divorcian. No quieren el aborto, es una vida, una vida. Pero si tu hija se embaraza, aborta. Entonces, bueno, vamos a ver si tomamos ejemplo de ellos, ¿no? Pero que lo notan muy bien. Vamos a montarlo nosotros así. Bueno, me parece que estaba ella. Ya después de todo lo que se ha hablado, que ha quedado bastante claro, a mí me gustaría que me aclarase, usted que tiene más experiencia que yo y habrá visto más cuando se han creado todos estos comités, ¿qué figura tienen los comités bioéticos y biomédicos, tanto de la atención especializada como de la primaria, para que la gente, tanto profesionales como usuarios, tengamos este sentimiento después de que hay muchas cosas que se han normalizado? Evidentemente muy poquito, muy poco, pero sí que, por ejemplo, antes lo dijo claro, hay ciertas escalas en la sedación que ya está totalmente protocolizado, tanto para la primaria como para la especializada. Si bien yo quiero atender a mi familiar o a mí mismo en mi casa o en el hospital, ¿qué falla? ¿Qué falla? ¿Qué pasa en esos comités
que no nos dejan claras las cosas, porque yo creo que los profesionales estamos muy cualificados ahora mismo y que yo no me puedo saltar la ley, eso es evidente. Y yo tengo a mi familia y tengo que responder por mi familia en el hospital o en el medio en el que estoy trabajando, tengo que cumplir la ley. Pero sí que se percibe un grado de insatisfacción terrible cuando la gente ve a su familia sufrir. Y yo como profesional sufro también, porque no soy inmune a eso, ¿no? Entonces, ¿qué debaten en esos sitios? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los los comités de médicos? ¿Qué ética hacen asistencial? las grandes mentes que son los que Marear la me dicen a mí lo que tengo que hacer? ¿Dónde está mal? Quiero decir, los comités de ética asistencial vienen legislados por la Ley de Autonomía del Paciente, Montense, son deliberativos, son consultivos, no tienen un nivel coercitivo para hacerse práctica y además para la toma de decisiones tiene que ser una definición inmediata y tienen que reunirse de urgencia. El único comité que se reúne de urgencia consultivo es para la interrupción voluntaria de embarazo pasada las 23 semanas de gestación, para su indicación. Lo forman 4 personas y si hay una petición se reúne a las 4 de la tarde y toma una decisión y se lleva a rajatabla. Los demás son marear la pérdida. Hasta que no consigamos que los comités de ética sean a ese nivel deliberativo pero además resolutivos y además que sean representantes de los problemas de los ciudadanos y de los profesionales, pues no vamos a avanzar. Los comités de ética asistencial actualmente, porque van a decidir en el futuro muchas cosas, como la terapia regenerativa, etcétera, muchas cosas, bueno, los están copando el opus, copando el opus, copándolos. Entonces, pues bueno, hay que estar al loro también. Es otro problema ya. Otro problema de... Igual que las sociedades científicas, igual que los cuidados paliativos, están en manos del opus. Sí, yo lo que veo también es que desde el año 86 hasta ahora, que es realmente cuando se contempló esa figura, hemos evolucionado muy poco. Y yo sé que son esas dos figuras los que tienen que modificar las leyes, supongo, de que hagan que yo no me vaya a la cárcel o no me vaya a la cárcel. Los comités de bioética no van para asesorar. Entonces, bueno, un dictamen de un comité de bioética favorable, bueno, es importante tenerlo. Por ejemplo, pero no es para el tema de la muerte, son para muchos más temas, ¿no? Para la ayuda al buen morir, yo no digo para la muerte, yo no hablo de eutanasia, lo hablo... Pero es que para practicar un tratamiento de síntomas al final de la vida ante una persona que está sufriendo, no hace falta un comité de ética, es practicar el protocolo de sedación terminal que tiene que tener el hospital y el servicio. Cúmplase, no hace falta un comité de bioética asistencial para nada. Para nada, lo que hace falta es un protocolo de buenas prácticas. Es decir, para tal síntoma, este tratamiento, para anular la conciencia, esto. Midazolam, tantos miligramos por kilogramo de peso, morfina, así de claro, no hace falta un comité de bioética. Un comité de bioética está para una petición que ha habido de retirada de medidas que se están manteniendo en unidades de cuidados intensivos, para inclusión o exclusión de lista cero a enfermos con enfermedades degenerativas para valorar y para otra serie de cosas. Yo creo, ¿no? Ahora antes salió el tema, usted lo dijo, yo creo que claro, que comentó, estamos en una sociedad en la que cada vez vivimos más. Como vivimos, pues, no sé, a mí me encantaría llegar a los 100, ¿sabes? Bien, con mis mismas facultades. Pero sé que eso es imposible, porque la única verdad absoluta que tengo es que no voy a morir y que voy a envejecer. Eso es ley de vida para todos. Entonces, yo... Sí, pero vamos a ver, pues no olvidamos más. El concepto está claro de lo que nos planteamos y nos debemos de plantear los ciudadanos, no es cantidad de vida o cantidad en años, sino en los años vida. Entonces, bueno,
Eso hace tener los ciudadanos que tenemos que debatir es dónde ponemos límites. ¿Qué límites ponemos? Pero eso no es un comité de ética asistencial, eso lo tenemos que poner los ciudadanos. ¿Dónde ponemos el límite cada uno? ¿Qué estamos dispuestos a tolerar? Y luego, bueno, intentar llevarlo a cabo. En Estados Unidos, en el estado de Oregón, bueno, cualquier enfermo que tenga un proceso de terminalidad puede solicitar el tener en su casa el jarabe. Lo habéis visto, lo tienen en la nevera, cuando se le caducan van otra vez al médico y le dan otra. Bueno, cuando llega una situación de intenso sufrimiento tienes dos posibilidades, o tomártelo o llamar al 112. Bueno, la mayoría llama al 112. ¿Qué es lo de bueno de Estados Unidos? Que tiene la posibilidad de tener en la nevera el jarabe, que era lo que decías tú de las minorías antes, es decir, es un derecho universal. Yo tengo el jarabe, bueno, pues quiero finalizar mi vida y la finalizo porque lo tengo. Pero además me garantizan de que si se caduca me lo cambian y además me han dicho cómo me lo tengo que tomar. Y además me han dicho que si esto me tome antes para no vomitar, y además que si me gustan mucho los yogures me lo tomo con 2 yogures. Y la gente está mucho más tranquila ante la angustia de morir teniendo el jarabe. Como se lo toma, no se lo toma por un ejercicio de tu libertad personal. Pero no está tu vida en manos de terceros, ni de comités de ética asistencial, ni de los médicos, ni de la familia. Tu vida es tuya. Tú decides. Otra cosa es lo que decides. A ver, yo, por vocación, he asistido a muchos terminales acompañados. Y al principio, bueno, yo creo que soy la más veterana en la asociación de todos los que están aquí, porque yo hace muchos años ya que empecé en Barcelona antes de que se federara Madrid. Vale. Entonces yo he acompañado a mucha gente terminal y al principio efectivamente tuve muchas enganchadas con los médicos por lo que tú decías de la agonía. Últimamente creo que se ha avanzado y ya los médicos no se encarnizan con los enfermos y bueno, llega un momento, vamos, yo por la experiencia que tengo, pero yo ya paso de ahí. Y volvemos al principio que acabas tú, lo que acabas de decir. Yo ya no quiero una buena muerte, quiero una buena vida. Y cuando mi vida deja de ser buena, solo lo decido yo, no un médico. Y entonces me uno a lo que decía aquella señora, de su padre. ¿Por qué yo tengo que pegarme un tiro? ¿Por qué yo tengo que tirarme al tren? ¿Por qué yo tengo que ahorcarme? Eso no es una buena muerte. Eso es como San Pedro, no fue una buena muerte. Yo ya lo que lucho ya... El suicidio simple, los ciudadanos no lo queremos, esas muertes. No, porque no es una buena muerte. Entonces yo lo que quiero es lo que tú dices. Ese vaso, que cuando yo decida, yo lo voy a tomar. Y eso es por lo que yo llevo luchando, y tú lo sabes, hace muchos años ya. Muy bien, bueno. Y yo estoy cansándome. Además estamos ya empezando a marear. Vamos a llegar a un acuerdo. Hay 2 palabras pedidas, nada más, en este momento, si yo no me he confundido en vuestro seguimiento. Y entonces vamos a cerrar con estas 2 y si alguna persona... Luego tenéis que rellenar el libro. Claro, soy muchos. Vais a tardar mucho. Así que está Ana. Hasta luego. Bueno, sin ánimo de marear la perdiz. Lo que decía Paloma de los hospitales y de que no ve que se cambie de actitud y tal, yo creo que siguiendo las recomendaciones del señor Montes, además de manifestarnos la ciudadanía que ya no nos van a quedar días para la cosa y que igual no conseguimos que salga mucha gente por este tema, sí que tenemos que tener una actitud proactiva. Está en lugar de recogernos todos y decir, ay, qué cosa, cuánto lo siento, lo de no sé quién, y decir que esas cosas son del ámbito privado, son de
claro, tu padre ya es mayor y todas estas cosas, y no meternos en saraos, yo creo que tenemos que tener la actitud contraria, es decir, ¿por qué no vamos a hablar de la muerte? Es un tabú muy importante, ¿no? Pero nadie, cuando los que estamos aquí, no sé vosotros, ¿cuándo hemos hablado de la muerte de verdad la última vez? Yo de toda la vida. Bueno. Aquí está mi hija presente, que en mi casa se habla de la muerte como de la vida. No quiero preguntar, quiero decir que tenemos que tener una actitud activa, y cuando vamos a un hospital y cuando trabajamos en el hospital o trabajando en cualquier otro lugar, constantemente, si podemos, reivindicar ese derecho. No vale con que estemos en un hospital y veamos las cosas pasar y pasar, sino que tenemos que decir ¿qué estamos haciendo? Esta sociedad, nada más. Yo a lo que estás tú diciendo agrego algo que es una información. El día 25 de julio el Partido Popular en el Congreso, dentro de los recortes de derechos generales que ha habido, ha sacado una normativa, un decreto ley para protección de la adolescencia y la infancia. En la segunda disposición introduce una modificación importante de la Ley de Autonomía del Partido. Dice, en los casos en que los consentimientos haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares, y de hecho en cualquiera de los supuestos descritos, la decisión deberá atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o la salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán imponerse en conocimiento de la autoridad judicial. Los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida, amparados por las causas de una justificación de cumplimiento de un deber y de un estado de necesidad. Esto es una bestialidad de la exaltación de la sacralidad de la vida. Esto quiere decir que quien no tenga el testamento vital hecho, le van a hacer de todo. No existe representación. Importa tres pepinos lo que diga. Esto ha sido en julio. Y en septiembre, ha pasado de rondón sin saberse. Y en septiembre, el día 23, el día 23, o sea, hace unos días, lo que han conseguido ellos solitos, como siempre, es que las mujeres, las jóvenes de 16 y 17 años tengan que tener la autorización de padre o madre. Bueno, luego entrarán en que se peguen el padre y la madre, el que opine que sí, el que opine que no no sé qué, y mientras la chavala haciendo barriga. Entonces, con lo que os acabo de leer es un punto importantísimo. Planifíquense ustedes cómo quieren vivir cuando no sean competentes. Háganse el testamento vital. ¿Por qué? Por un acto de amor y de solidaridad con los seres más queridos, los hijos. No pasarle el patatón caliente. Están ustedes competentes, tengan la responsabilidad de hacer un documento de instrucciones previas. Una de las conclusiones que les sugiero. Si el médico puede negarse aún así a cambiar de médico. No. Mira, hasta ahora, cuando no será competente hasta para realizar un TAC, ¿no? Azul, el consentimiento informado, se llegaba a quién es el familiar, me ha llegado, me firma aquí, que lo firmaba. Pedías el consentimiento. Ahora ya no hace falta. Es un estado de necesidad, llegar a un diagnóstico y es en un estado de necesidad salvar una vida. Sin respeto a los valores del paciente que tuviera. Sabiendo además que existe un documento de instrucciones previas, pero que no se ha hecho ninguna pedagogía de él. Nadie ha dicho, además no se facilita. Entonces, llegar a que solamente se van a tener en cuenta los testamentos vitales es como a quien no lo tengamos hecho nos crean. Entonces, por ahí que vamos a hacernoslo. Eso es mi argumentación. Vamos a hacernoslo. Vamos a hacerlo. ¿Y eso es una garantía de que se va a aplicar ese testamento? Es una norma de obligado cumplimiento. Sí, de obligado cumplimiento, pero depende de quién sea el médico que está... No, depende de quién te represente.
de lo que peleen. Tú no puedes pelearlo, estás en una situación que no puedes pelearlo, es el representante que nombras. Autorizas al representante para que tome las decisiones y eso es norma de obligado cumplimiento. Si no lo tienes, no hay representante. Sí, yo lo tengo. O sea, Venga, ¿estás seguro que no me va a Dale, venga, copiar? última palabra. No hay más palabras. No hay más palabras. Bueno, pues yo creo que hemos hablado del tema de la eutanasia, de la disponibilidad de la propia vida. Hemos estado casi 2 horas en un plan distendido, agradable, sin tabús. Y nos vamos. Muy bien, Tomar unas nos vamos. cosas. Nos vamos. Si me escucháis, agradeceros la presencia y recordaros que aquí estaba el ala feminista, me consta que por ahí también hay parte del ala feminista. El día 28 es el Día de Acción Global por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito. Os invitamos a acompañarnos en la plaza del Ayuntamiento a las 7:30 porque también esta vez nos sobran los motivos. Muy bien. Gracias.